noches, edición número 617 de Entre Ustedes y Nosotros. Como verán, ya habíamos arrancado antes con Osvaldo. Hola Osvaldo, buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge? Te felicito. Igualmente Osvaldo, no hablemos mucho de fútbol porque una invitada que ya la vamos a presentar, la diputada nacional Natalia Villa, del PRO Cambiemos, y el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional por la provincia del Chaco, el doctor Horacio Goicoechea, son de San Lorenzo. ¿Ambos? No, de San Lorenzo. Y la doctora me anticipó que va a discutir el penal, si es necesario. O sea que dejémosla así la cosa, porque si no... Hagamos una despenalización en este tema. Sí. Como ustedes saben, nosotros estamos dedicando estos programas a algo que se ha instalado en la sociedad muy fuertemente y que lo hemos dicho y no voy a cansar de repetirlo, que es el debate sobre la despenalización del aborto. Incluso esta forma tan eufemística de llamar interrupción legal del embarazo, como señalaba yo en otras oportunidades, interrumpir un proceso significa que ese proceso es susceptible de reanudación. En este caso, ese proceso no se interrumpe, sino que ese proceso de cuajo finaliza y termina con la muerte de un ser humano. Como nos parece este tema relevante, porque es un tema que durante muchos años, como otros tantos, el kirchnerismo había escondido debajo de la alfombra y prefería que de estos temas no se hablaran. Pensemos que la entonces presidenta y su marido decían que cuando algo entraba en el Congreso era como una estafeta de correo. No digo escribanos porque después tengo problemas familiares. Pero es así, el escribano tiene una actividad mucho más activa que simplemente refrendar. El escribano es un profesional del derecho, incluso que cursa las mismas materias que hemos cursado nosotros en la facultad y hasta en muchos casos es creador del derecho, y si no pongamos el caso de grandes escribanos como Natalio Chegaray, como Bollini, etc. En ese sentido, esa estafeta de correo, que era simplemente refrendar lo que venía por parte de la Casa Rosada, terminó. Y el gobierno de Cambiemos, el gobierno integrado por la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, el PRO y otras fuerzas provinciales, resuelve que todos estos problemas es necesario debatirlos. Y es necesario debatirlos de una manera reflexiva, de una manera seria, responsable. Muchos dicen que acá hubo una situación de oportunismo. Yo no me canso de desmentirle y señalar de que esto no fue oportunismo. Esto fue porque se pretendía, a través de cierta presión que se estaba ejerciendo en algunos sectores de la población, incluso en los medios de comunicación, de hacer una sesión extraordinaria el día 8 de marzo. Y esto hubiera sido tocar este tema de una manera muy en los apurones, muy como borbotones, y que simplemente cuando ocurren estas situaciones el producto legislativo que sale es muchas veces fruto de la presión de mayorías absolutamente ocasionales. Me parece mucho más serio haber encarado este debate, que haya una lista sustanciosa de oradores que se viene dando todos los martes y los jueves, con especialistas tanto del derecho como médicos, politólogos, con distintas visiones, que creo que en definitiva nos va a servir para enriquecernos a todos y más allá de la posición que uno tenga. Yo claramente lo he expresado, mi posición está a favor de la vida, obviamente estoy en contra del aborto, pero escucho también lo que dicen otras personas para realmente cotejar a ver si es posible llegar a algún punto o por lo menos a tener una ilustración, una información adecuada sobre el tema. Realmente hasta ahora no me conmovieron los argumentos por los sectores abortistas por el contrario hay argumentos muy sólidos que no solamente provienen de especialistas fuera de la Cámara de Diputados, sino de propios compañeros nuestros en la Cámara que me han servido para convencerme más aún de mi posición. Y entre ellos estaba el de Natalia, desde su punto de vista como politóloga, y el de Horacio Goicoechea, médico chaqueño, médico que ha estado con poblaciones rurales, que ha estado en el corazón del Chaco profundo, que puede dar fe de las cosas que él ha vivido, pero que las cuente él. ¿Cuántas ecografías tienes hechas hasta ahora? Buenas noches, Jorge, buenas noches, Osvaldo. Bueno, yo tengo 25 años de ejercicio de la profesión y habré hecho seguramente más de 500.000, 600.000 ecografías seguramente.
Así que bueno, conozco la realidad, por eso la cuestión obstétrica la conozco al detalle, conozco la problemática, he vivido, ¿no es cierto? Soy un médico de trinchera, soy médico de hospital público, también de la parte privada, sobre todo centro de derivación, o sea que esta cuestión rural, de la gente del interior con más necesidad la conozco porque trabajaba en centro de derivación, ¿no es cierto? Bueno, hay un refrán que dice, Jorge, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Este es un proyecto de ley malo, pero tenemos que tratar de buscar lo bueno que tiene. Y lo bueno es que va a interpelar a toda la sociedad. Yo creo que va a interpelar a la familia, va a interpelar a la medicina, va a interpelar seguramente al sistema educativo, a ustedes los abogados, ¿no es cierto?, a los colegios, los consejos de abogados. Va a interpelar seguramente a las diferentes religiones. Así que bueno, en lo que es este debate que estaba contenido, que la decisión del presidente Mauricio Macri es que se pueda debatir, ¿no es cierto?, un tema que era tabú. Y a partir de eso, bueno, nosotros tenemos una posición tomada, yo tengo una formación humanista, así que estoy a favor de la vida. Voy por un proyecto más ambicioso, que es el tratar de conservar la vida de esos 500.000 niños que no nacen, según los números que dan, ¿no es cierto?, los autores del proyecto, y de esas 40 a 50 madres que mueren en todo el territorio nacional como consecuencia de la complicación de un aborto provocado. Frente a esa interpelación que hoy tenemos, hemos elaborado algunos proyectos, adopción en vientre, también de la protección integral de la mujer en situación embarazada, en situación de vulnerabilidad. Vos como politólogo, ¿cómo lo ves esto? Mira, primero, gracias por invitarme, Jorge. Un placer, Osvaldo, conocerte. Para mí, este debate es muy importante porque nos ayuda a todos a tomar una decisión frente a una problemática que realmente la debemos reconocer que se vive en la sociedad. El tema me parece que pasa por un lado que tenemos una mujer que tiene una problemática de embarazo, una problemática frente a la maternidad, y por otro lado tenemos una vida humana que tiene un derecho del que tenemos que respetar. Entonces la pregunta sería, nosotros como Estado, ¿qué es lo que queremos? Nosotros como Estado, ¿qué decisión queremos que tome el Estado, siempre preservando la vida humana? Es muy difícil tomar una decisión a favor de la vida legalizando la muerte. Para mí es esencial que el Estado genere políticas públicas que estén relacionadas pura y exclusivamente a fomentar una ley de educación sexual, porque sinceramente el objetivo, y más que nada te lo hablo como mujer, no como politóloga, nuestro desafío es tener mujeres empoderadas a través de la educación, y con esa educación seguramente vamos a tener mujeres libres que van a poder decidir si quieren o no quieren quedar embarazadas. Me parece que el argumento que nosotros escuchamos constantemente de que somos mujeres libres porque abortamos o no abortamos es obsoleto. Yo soy una mujer libre y no aborté. Y no voy a ser más ni menos libre por abortar o no abortar. A mí lo que me va a dar esa libertad es la educación. Y creo que es esencial que sentemos las bases, porque son fundamentales para el crecimiento de una sociedad que están basadas en la educación. Hoy estamos hablando de comer sano, estamos hablando de la importancia de la ecología, estamos hablando de la importancia de cuidar a los animales, y en el derecho fundamental que es la vida actuamos como una política noventosa del descarte. O sea, es algo que es bastante llamativo que frente a todos los cuidados que tenemos que antes se pasaban por alto, hoy la vida no vale nada, hoy el descarte me hace libre, y creo que hay que trabajar mucho más en el tema de la responsabilidad, en el tema de la educación y por sobre todas las cosas la libertad basada y de la mano de la responsabilidad. Cuando hablaba de ese noventoso me vino a la cabeza la idea es que hoy parecería que al contrario de lo que debería ser, parece que ser progre y políticamente correcto estar a favor del aborto. Es que no hay una política más progresista que defender la vida humana. Seguro. No hay una política más progresista que defender a alguien que no se puede expresar, un derecho humano ya constituido. No hay nada más progresista. No es de modé defender el aborto, de modé es defender la vida. En esta sociedad relativista parecería que esto fuera así. ¿Cuándo comienza la vida? Bueno, la vida comienza en el momento de la concepción, como bien lo dice nuestro Código Civil, por eso también la vida, el derecho, la defensa de la vida está consagrada en nuestra Constitución, en los tratados internacionales. La unión, ¿no es cierto?, del óvulo con el espermatozoide genera ese huevo o cigoto, y a partir de ahí, yo siempre digo que la vida es una chispa cuando empieza esa actividad cardíaca.
que como ecografista nosotros lo vemos por vía transabdominal, generalmente a la semana, 2 días, 6 semanas y 2 días, de la fecha de última menstruación, o sea que desde que tuvo su relación, ¿no es cierto?, esa pareja, pasan apenas unos 20 días que nosotros estamos viendo latir un corazoncito, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad individual, responsabilidad de la pareja, de la familia, responsabilidad de la sociedad, también responsabilidad del Estado, tratar de que ese corazón que se inició, ¿no es cierto? Porque la vida es una chispa, es un proceso continuo, ¿no?, evolutivo, que bueno, entre todos tenemos que tratar de ese corazón pueda latir el mayor tiempo posible con la mejor calidad de vida. Creo que eso finalmente es el desafío de la política, ¿no? Mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que tienen derecho, ¿no es cierto?, al nacer, a vivir y bueno, creo que este proyecto donde una mamá puede decidir sobre la vida o no de su descendencia, de su hijo, creo que es un proyecto injusto donde se establece una supremacía, ¿no? Parece que un ser es superior a otro y no hay distingo prácticamente en ese proceso continuo que de la vida entre lo que es la vida intrauterina y la vida extrauterina, porque ninguno de nosotros hubiéramos estado si no hubiéramos tenido, ¿no es cierto?, ese inicio de la vida, ese embrioncito, nuestro estado fetal y la decisión de una madre de llevar a cabo el embarazo. Muchos dicen en el proyecto, que en el debate, ¿no es cierto?, en el plenario, que los países desarrollados tienen legislado y han aprobado el aborto. Yo siempre digo que no sé si son países desarrollados y están adelante nuestro, que creo que la Argentina tiene la oportunidad histórica de ser un país de vanguardia, donde nosotros señalemos al mundo la proa en lo que es el respeto a la vida, el respeto a la dignidad, el respeto a los derechos humanos. Así que podemos tener como nación dificultades económicas, es cierto, tenemos un índice de pobreza muy importante que debemos resolver, pero creo que podemos demostrar ser faro del mundo de lo que es el derecho a la vida y el derecho a los derechos humanos. Nosotros como eje de campaña con el presidente decíamos que íbamos, ¿no es cierto?, para derrotar la pobreza, luchar contra el terrorismo y unir a los argentinos. Yo creo que la mejor manera de que nosotros nos vinculamos los argentinos y nos unimos es vía la familia, ¿no es cierto? Y que este proyecto finalmente es una rotura o intenta hacer un quiebre a esa moral social y familiar que finalmente es el vínculo madre e hijo. Si la familia es la célula de toda sociedad, una célula tiene un núcleo, que es la parte central, donde está su inteligencia, y alrededor un citoplasma. Creo que el vínculo fundamental de la familia, el núcleo de la familia, perdón, es la relación madre e hijo, y nosotros debemos acompañar como pareja, como Estado, como familia, ese vínculo que creo que es sacro. Así que bueno, tenemos la oportunidad de nosotros, con este proyecto de ley, ¿no es cierto?, influenciar positivamente a los otros legisladores, a toda la sociedad y demostrar que una lucha una manera de luchar también contra la pobreza es luchar contra la pobreza espiritual. Así que yo creo que a veces cuando estamos legislando a favor de la muerte me parece que estamos con cierta carencia espiritual. ¿Y cómo están las posiciones dentro del bloque de Cambiemos y en particular dentro del bloque radical? Bueno, nosotros los diputados radicales somos aproximadamente 44 y los firmantes del proyecto creo que son 12, así que en lo que es lo visible, que es la más allá de los firmantes del proyecto, ¿cómo está el poroteo, digámoslo así? Yo creo que en principio me parece que está a favor, ¿no es cierto?, a favor de la vida, están en contra de la despenalización. La Unión Cívica Radical, decimos siempre, somos la vida, somos la paz. En nuestra profesión de fe doctrinaria establecemos que la vida tiene un carácter sacro, sagrado, así que bueno, tratando de que son en dirección con nuestra doctrina, debiéramos condenar este... Debieran, pero ¿qué saben cómo está actualmente? Y yo lo que sé es que me parece que estamos, la Unión Cívica Radical es el partido a favor de la vida y de la paz. ¿Y el PRO? Y no, bueno, en realidad hay muchos diputados que todavía no comentan su voto, por lo tanto el poroteo se hace un poco complicado, ¿no? Siempre hay algunos que están ahí esperando el número final, por lo tanto no podemos decirlo, pero
Yo creo que falta mucho del debate todavía, falta escuchar muchas voces que son importantes, falta tomar conciencia del proyecto que estamos aprobando. Como decía bien Horacio, más allá desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista humanitario, o sea, no tiene sustento que una chica de 13 años pueda solicitar un aborto sola, sin la ayuda de los padres, sin saber los padres, de manera independiente, porque es una menor y no sé si tiene la capacidad psicológica para aguantar durante el resto de la vida esa decisión que tomó a los 13 años. Me parece que el Estado debe trabajar de otra forma, debe trabajar en la educación, trabajar en la prevención. Debemos tener en cuenta a las mujeres, las voces de los hombres. No podemos atropellar los derechos de un otro. Los hijos se conciben de a dos. La voz del hombre no está expresada y los hombres también tienen derecho, tienen una paternidad, así como tienen obligaciones, también tienen derechos, más allá del derecho a la vida de ese ser humano que está naciendo. Así que me parece que faltan escuchar muchas voces. El padre Pepe es uno de ellos que estamos esperando escucharlo, que me parece que expresa... El padre Carrara, el padre Carrara ha hablado muy bien. Villeros, sí. Y realmente desmistificó esto de que los abortos se dan en las clases pobres. Tu pregunta al poroteo, pese a que yo tengo una doble función acá. No, yo no tengo el poroteo. Pero como yo acá soy conductor, pero aparte soy colega de ellos dos, a los que les tengo una gran estima, por cierto. Pese a que los conozco hace poco tiempo, pero me parecen, la verdad, dos personas excelentes, además muy capaces, y él me deslumbró cuando estaba hablando un médico del Austral, Ernesto Beruti, que él se puso a hablar, yo no sabía, ni sabía que él era médico, y cuando lo escuché hablar, y Beruti mismo, el director de Austral, dijo, la verdad, brillante lo que estaba diciendo acá el doctor. No, yo lo que digo, el poroteo... creo que los que se definen por esta misma razón que decía de ser progre o de ser políticamente correcto, entre paréntesis, entre comillas, estar a favor del aborto, los que se han definido revelan a favor y en contra del aborto, revelan que aún cuando van a escuchar voces en contra, porque reconozcamos que los medios de comunicación están todos, o en su gran mayoría, muy poca gente, sí. Están... uno prende la televisión a favor del aborto. Entonces parecería que es más simpático estar, y si uno tiene la posición de estar en contra, parecería que, no, mejor me callo, y hay muchos que a lo mejor no se han expresado por ese mismo motivo, y por eso rescato la valentía de un número que supera el centenar, que se han expresado, ya sea por manifestaciones o por distintos medios, que se encuentran en contra del aborto. Porque a veces cuando digo en contra o a favor, parecía que uno siempre trata de votar a favor de algo. Y nosotros sí estamos votando a favor. Cuando digo a favor de la vida. Y en ese a favor de la vida y en eso de la educación, me surge algo, y después voy a volver con vos por el tema de los curas villeros, me surge algo a preguntarte, Natalia, que es esto. Vos hablás de la educación. Aparte de la educación, ¿qué otras políticas vos que serían proactivas para ayudar a esa mujer que está en una situación de vulnerabilidad, que muchas veces hasta por una violencia machista, la pareja es la que le dice abortá? Sí, yo creo que la educación es fundamental, pero también necesitamos un acompañamiento del Estado, también necesitamos modificar la ley de adopción para que sea más fácil. Hay mucha gente que quiere tener hijos, que no los puede tener, y puede tener la oportunidad de adoptar chicos. Las mujeres merecemos mucho más que la legalización del aborto. A lo largo de la historia muchas mujeres nos han enseñado a luchar en base a las capacidades. Nosotros tenemos mucho para dar, mucho más que legalizar el aborto. Es muy poco, es muy poco. Eso es un atajo. Nosotros tenemos la capacidad y tenemos que luchar para ocupar los cargos que nos merecemos, para tener igualdad de salarios, para poder decidir sobre nuestro cuerpo. Legalizar el aborto me parece que es muy poco para nosotros. Decidir sobre el cuerpo de uno, no sobre el cuerpo del por nacer, ¿no es cierto? Eso está claro. El derecho de uno termina donde arranca el derecho del otro, y los derechos individuales no están por encima de los derechos colectivos. Eso está claro, así que no hay mucho que debatir. Sí creo que hay mucho que reflexionar. Y sobre todo en los países de Europa, donde se ha legalizado el aborto hace más de 40 años, hoy están reflexionando sobre el tema. Y no bajó el índice de mortalidad materna. Por supuesto que no. Sí
La pregunta es cuántos abortos se puede hacer una mujer. Claro, y no usar el aborto como un método anticonceptivo. Por supuesto. En el Chaco y Formosa vos tenías... Recién dijo muy bien Natalia que este proyecto parece ser que es simplista, reduccionista, total. Casi un atajo lo definió, ¿no es cierto? Yo creo que sí, por eso nos interpela a todos. Creo que va a desnudar la crisis sanitaria, educativa, porque finalmente se parte de falsas premisas y por eso se arriban a conclusiones falsas de pensar que el aborto es legal y será gratuito. Yo creo que debemos trabajar justamente en la educación, empoderar a las mujeres vía educación, eso nos llevará a la prevención, ¿no es cierto? Y que la anticoncepción va a evitar los embarazos no deseados y que finalmente no abortar, eso nos llevará a no matar ni morir eventualmente, porque cualquier aborto, cualquier práctica quirúrgica, por más que fuese menor, ¿no es cierto?, tiene un riesgo de vida. Así que muy bien Natalia hablaba del proyecto que uno como papá de una nena mujer, de una niña de 13 a 16 años, es adolescente, ¿no? Esa adolescente puede concurrir a un centro hospitalario por esta ley, practicarse un aborto que salga mal, porque a veces se puede complicar, se puede perforar un útero y termina con el resultado de la muerte de esa niña sin que el padre y la madre se hayan enterado. ¿Cómo el Estado explica a ese director? No quiero ponerme en la cabeza del director del hospital o jefe de servicio llamándolo a los padres diciendo se murió su hija por una práctica de la que usted no estuvo enterado. ¿Qué estamos expresando como Estado, no? ¿Qué responsabilidad? Así que me parece a mí que todo lo contrario, si los jóvenes hoy están en una crisis, nosotros decimos a veces la crisis de la juventud, de los niños, los que no estudian y trabajan, los jóvenes son nuestro espejo, los que estamos en crisis somos los adultos y los adultos somos los que tenemos que marcar ese norte, ¿no? Hoy nos toca ser legisladores y bueno, tal vez estoicamente en contra de lo que es una mayoritaria seguramente opinión pública o periodística y bueno, quienes tienen las convicciones firmes tratamos de demostrar de que el proyecto está equivocado, de que hay que apostar a la vida, de que a veces esa niña, me tocó a mí personalmente en el consultorio, Enrique, en estado de desesperación y miedo cuando se entera que está embarazada, hay que contenerla ahí, por eso hay que hacer un comité de crisis seguramente en la medicina. ¿Por qué? Porque ni bien vos ayudás a que ella tome contacto con su papá, su mamá, que son las personas que más la quieren, con su pareja, es como que mitiga toda esa preocupación, ese mundo que se le viene abajo, ¿no? Porque se le cae el proyecto de vida, por los diferentes motivos. Así que yo creo que el acompañamiento a esa mamá, cuando se entera que está embarazada, que no tiene un embarazo deseado, me parece que desalienta la práctica por completo. Muy claro, nos hubiera quedado también la objeción de conciencia para otro programa, pero lo importante también es lo que decían los curas villeros, que les preocupa realmente que se utilicen con banderas ideológicas las situaciones que sufren los más pobres. Y el poroteo está dando favorable a nosotros, es decir, a los contestaste finalmente. No, contesté finalmente. Chiquito, tengo un minuto, te quiero contestar. Chaco, favorable Corriente, a nosotros que estamos en contra del aborto. Chaco y Corriente, Enrique, pero a favor de la vida. Porque me fui de la pregunta, presiden las estadísticas de madres niñas, ¿no es cierto? Somos quienes más tenemos madres niñas. Sin embargo, la muerte en el año 2016, según el Ministerio de Salud de la Nación, en Chaco la muerte como consecuencia de un aborto provocado, la complicación es 0. Y la provincia de Corrientes de igual manera. Tenemos 0 muertes en el 2016 como consecuencia de un aborto provocado. Es un problema de salud pública, obviamente que la clandestinidad lleva a tipo de situaciones no deseadas. Hay que tratar de atacar de que justamente de instruir vía la educación que no accedan a esa situación clandestina, ¿no? Muchísimas gracias, Nati. Placer. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias. Damos una pausa y en el brevísimo tiempo que nos queda hablaremos de Siria y de la cumbre de Perú, de Venezuela iba a decir. Pausa. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa.
Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Siempre terminamos telegramáticamente. Cumbre de las Américas y las manifestaciones de Macri muy importantes respecto de las elecciones venezolanas. Sí, 16 países, entre ellos la Argentina, Perú, Chile, Brasil, Estados Unidos, han dicho que no reconocerán la validez de las elecciones presidenciales que llamó Maduro en Venezuela porque son producto de una constituyente fraudulenta. Y el mismo método electoral también está hecho para hacer trampa. Así que Macri ha sido clarísimo en ese punto y bueno, no se logró la unanimidad de los que participaron, pero por lo menos de los países de la región más cercanos a nosotros, sí. Las elecciones, evidentemente, tienen un sistema corporativo muy amañado, ¿no? Por supuesto, Maduro perdió las elecciones, la asamblea está totalmente dominada por la oposición. ¿Qué hizo entonces? Primero desconoció las competencias de la asamblea, gobernó como una dictadura sin parlamento y luego directamente fue más allá. Armó una convención constituyente completamente amañada, casi un poder constituyente originario, como quien da un golpe de Estado, y de esa forma terminó con la asamblea y convoca unas elecciones con un sistema que solo puede dar el resultado de que gane el partido chavista. La reacción de Maduro contra los presidentes que se opusieron fue dura, ¿no? Sí, él dijo que era Paco lo siempre, del imperio, lo citó, yo creo que lo prestigia, lo citó a Macri, a Temer y a Santos, el de Colombia. Bueno, por supuesto se van a desarrollar igual esas elecciones pese a las objeciones de la cumbre, pero indudablemente estamos en presencia de una dictadura con un ropaje, con un disfraz constitucional dado por esta constitución fraudulenta. Los amenazó a Macri, Temer y Santos, creo, ¿no? ¿Qué dijo dijo? que No les recuerdo. iba a dar una lección no sé de qué. Bueno, puede dar una lección de cómo se hacen golpes de Estado dentro de un sistema, cómo se vacía de constitucionalidad un sistema, y en eso realmente tiene un doctorado, Maduro, como lo tuvo Chávez. Y como su discípula criolla, Bueno, hasta el autoritarismo. Que quedó a mitad de camino, pero iba en esa dirección. No, Cristina Elizabeth Fernández iba en esa dirección. Sin duda. Los despedimos nuevamente, gracias Natalia, gracias Horacio, que se quedaron a escucharnos, son unos pobres. Son unos santos. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.